Como instituto estamos muy felices de poder iniciar este seminario, el cual contará con la presencia de 3 expertas en el tema que nos convoca. Es el doctor Julio Arbizu, con la presentación de la cooptación de los jueces como sistema, la experiencia de la corrupción en el Poder Judicial del Perú. Don Julio es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex procurador anticorrupción del Perú, oficial de seguimiento de la misión de acompañamiento contra la corrupción en Honduras. Luego nos acompañará con la exposición de la propuesta de la Asociación Nacional de Magistrados en los temas de corrupción, doña María Soledad Piñeiro, abogada de la Universidad de Chile, magíster de Derecho Procesal Penal y de Penal de la Universidad Austral y presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados. Asimismo, también en el último panel nos acompaña el profesor Luis Cordero con los puntos esenciales de una política pública anticorrupción en el Poder Judicial. Don Luis es profesor de Derecho Administrativo de esta casa de estudios. Los vamos a dejar con un breve saludo del director de escuela y después con don Mauricio Lave del Instituto Judicial. Entonces, don Luis, si no, por favor, le dejamos el... Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos acá a la Facultad de Derecho, en representación del decano que está fuera de Chile como director de escuela. Les doy la bienvenida a este seminario tan relevante sobre temas de corrupción y poder judicial, algo que está ocurriendo, lo estamos viendo. Y solo puedo recordar la participación que tuve hace algunos años con Luis, de hecho, en un estudio sobre gobierno judicial, y uno ahí veía algunos elementos que podían estar presentes, ¿no? Sé que todos están esperando a los panelistas de verdad y no a mí, pero solamente quería transmitirles el saludo protocolar que corresponde y que se sientan en casa. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. También quería, desde el punto de vista del Instituto de Estudios Judiciales, agradecer a esta casa de estudio que nos recibe, también a la Asociación Regional de Magistrados de Santiago, Susan y Daniel, que nos convocaron a realizar esta actividad, y la verdad que efectivamente esperamos que este sea el inicio de una discusión un poco más seria, profunda, de las situaciones que están pasando, de cuáles son las debilidades del diseño institucional que permiten este tipo de situaciones, que empecemos con una discusión que nos permita abrir la frontera, correr un poquito el velo de este paradigma que teníamos, en el sentido de que la corrupción no llegaba a Chile, y hoy día ya sabemos que lamentablemente eso ya no es cierto, y por tanto tenemos que reaccionar, tenemos que volver a mejorar nuestros estándares, revisar nuestros diseños institucionales, y confiamos que el inicio de esta discusión tenga eso, la mirada de Estado, la proposición de caminos a seguir, con el objeto que recuperemos el buen nombre que siempre hemos tenido. Muchas gracias. Para efectos del orden del seminario, moderará la mesa Susan Sepúlveda Chacama, abogada de la Universidad de Concepción y actual presidenta de la Asociación Regional Santiago de Magistrados. Lo dejamos con Susan. Buenas tardes a todas y a todos. Para comenzar con la jornada del día de hoy, vamos a dejar con ustedes a don Julio Arbizu con su exposición que nos va a indicar posteriormente. Vamos a continuar con Soledad y finalmente con Luis, y las preguntas serán al final de la jornada. Van a ser de manera oral, así que en su momento le daremos la palabra para que puedan realizar las preguntas pertinentes y finalizar con un coffee break en el hall. Julio. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema Chilena, a los representantes de la Universidad de Chile, también mi casa de estudios. Yo estudié aquí el diplomado, célebre diplomado del Centro de Derechos Humanos sobre procesos de democratización y de derecho transicional en el año 2007, allá por el año 2007. Creo que un par de años después que
Daniel Urrutia, que ha hecho la presentación. A los miembros de la mesa también, muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales y a la Escuela de Magistrados. Me han pedido que hable sobre la experiencia peruana de cooptación del Poder Judicial, y yo lo primero que tengo que decirles es que me ponen en un reto alucinante. No porque no se pueda decir nada, sino precisamente por lo contrario. Se tendría que tener un espacio mucho más o mucho más tiempo, quizá una cátedra entera para poder hablar de la historia de la relación entre la corrupción y el Poder Judicial o el ejercicio judicial. Pero yo quiero partir un poco más allá de que en su momento entraré en un tema que es absolutamente álgido en mi país hoy. Quiero partir de una premisa básica que siempre me acompaña cuando me toca hablar en foros como este, y es que creo que hay que definir con mucha mayor certeza, asertividad, de qué hablamos cuando hablamos de corrupción, al estilo Raymond Carver. De qué hablamos realmente cuando hablamos de corrupción nos va a invitar después a sostener una serie de reflexiones y una serie de posiciones de Estado. No podemos pretender, por ejemplo, entre otras cosas, tener una adecuada pretensión indemnizatoria si no sabemos cómo afectó la corrupción, ¿no?, los espacios de la administración pública o los espacios de relación entre ciudadanos y ciudadanas. Y yo quiero siempre partir de la idea de desterrar algunas definiciones de corrupción que aluden básicamente a lo economicista, ¿no? La corrupción no es un fenómeno exclusivamente económico, no es un fenómeno que nos robe solamente dinero de las arcas del Estado. No quiere decir esto que no lo sea, también. Pero yo quiero postular la idea de que la corrupción básicamente afecta a derechos y afecta a derechos fundamentales de todos y todas. Y cuando hablamos de corrupción en el Poder Judicial o en los poderes judiciales, con mucho más énfasis en nuestra región, hablamos de la vulneración del derecho de acceso a la justicia y por agregado del derecho a la justicia en términos igualitarios. Es decir, siempre que hablamos de corrupción en los predios judiciales y, por ejemplo, estamos frente a un caso de tráfico de influencias que en mi país requiere de la invocación del ejercicio de una influencia que puede ser real o simulada frente a un decisor judicial o administrativo, estamos hablando de la posibilidad de que quien tenga una influencia pueda vencer en un proceso a quien no tiene esa influencia o a quien no ha ejercido esa influencia o quien no la ha comprado con dinero. Eso, por cierto, vulnera derechos fundamentales y creo yo que esa es, más allá por supuesto, de poder sostener patrimonialmente la afectación de la corrupción, esa afectación es grave y hay que identificarla y hay que dimensionarla correctamente. Yo, por otro lado, también un poco de manera general, ustedes lo saben seguramente bastante bien. Yo estuve aquí en Chile, estoy frecuentemente, me gusta muchísimo estar aquí, conversar en predios judiciales, he estado en la Fiscalía, he invitado alguna vez también a un evento. El último evento en la Facultad de Derecho tenía por nombre, alguno de ustedes de repente estuvo allí, ¿es Chile un país corrupto o es Chile un país donde hay corrupción? Y yo planteé un par de cosas para que la respuesta no sea mía, sino de quienes me escuchaban. Y lo primero que dije en ese momento, y voy a repetirlo, es que una cosa es la percepción de la corrupción, las encuestas de percepción, y las encuestas son generalmente de percepción, y otra es la data dura de la corrupción, es decir, ocurren casos, conocemos tipologías, estamos, digamos, abordando como se debe frecuentemente los casos que pueden comprometer corrupción. Estamos además, no solamente metodológicamente, sino en la práctica, abordando la corrupción de acuerdo a sus diferentes fenomenologías. Hablamos siempre de una sola corrupción, de una sola forma de corrupción, de una sola forma de combatir la corrupción. Creo que eso también es un error. La corrupción hay que dimensionarla y hay que saber cómo se caracteriza. La pequeña corrupción, por ejemplo, tiene que ver básicamente con esto que yo les decía, esta posibilidad que yo les decía de afectar directamente algunos derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas en el acceso
a servicios o en el ejercicio de derechos. Cuando alguien va a un colegio público, a una escuela, a un hospital y solicita una cama pública, pasa en mi país, sospecho que no solamente en mi país, muchas veces alguien de la administración pública solicita una cuota extraordinaria, en México le dicen el engrase, ¿no es cierto?, para que esa persona pueda acceder a un servicio o pueda acceder a un derecho, ¿no? Eso vulnera derechos, otra vez. En el hospital, el derecho a la salud, en la escuela pública, el derecho a la educación, claramente. Cuando hablamos de pequeña corrupción, hablamos de esos espacios, ¿no es cierto? Cuando hablamos de gran corrupción, hablamos ya de grandes sumas de dinero, de procesos de contratación estatal, de compras, de agentes privados, por supuesto. Aquí entran los agentes privados, y hablamos sobre todo también de algunos fenómenos ya no tan novedosos como la puerta giratoria o la captura del Estado. Es decir, la intromisión de los intereses privados en espacios de decisión pública, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de organizaciones criminales y cuando hablamos de cooptación, para ir entrando un poco en el tema. El Perú ha sido un país, es un país acostumbrado a pasar por distintas etapas en su relación con la corrupción estatal o la corrupción en general. Hay un historiador de la corrupción en el país, fallecido hace relativamente poco, que escribió un libro brillante que se llama La historia de la corrupción en el Perú, Alfonso Quirós, que sostiene casi como un paralelo entre lo que fue la historia precolombina peruana de grandes horizontes intermedios, culturas, los incas eran un gran horizonte y algunas culturas que siguieron o que antecedieron a los incas eran intermedios. Pues Quirós dice que con la corrupción pasó algo parecido, es decir, hubo grandes momentos de corrupción y hubo momentos en los que esa corrupción no se expresaba en una organización criminal muy vistosa, muy importante, visible para las autoridades y, digamos, señalizada para el combate, sino que eran momentos en los que aparecía una especie de primavera anticorrupción y todo parecía estar mejor. Con mucha nitidez esto ha ocurrido en el Perú en los últimos 20 años. Después de la caída del fujimorismo, la década nefasta de la última década del siglo pasado, para el país atravesó uno de esos grandes horizontes de los que habla Quirós, ¿no? En los que se instauró una organización criminal dentro del Estado. Dentro del Estado. Una organización criminal, una captura del Estado atípica, ¿no? Una organización capturando el Estado desde adentro. ¿Y qué pasó con el Poder Judicial? El Poder Judicial fue una más de las instituciones, siendo, por supuesto, mucho más grave en la medida en que es un poder del Estado, que fue capturada por esa organización criminal que tenía además un mando muy visible, bicéfalo, Fujimori y su asesor Montesinos, ¿no? Pero que capturaban el Estado para seguir los designios de la cabeza de esa organización, y básicamente la intención era perpetuarse en el poder para poder seguir robando como sabemos ahora que robaron. El gran problema es que lo que vino después el combate a la organización criminal de Fujimori y Montesinos, muchas gracias, fue esta primavera que yo les comentaba, esfuerzos muy importantes por reformar los espacios judiciales. Hubo un empeño muy importante por cambiar lo que el fujimorismo y su organización criminal habían dejado en la Corte Suprema, por ejemplo, ciertos jueces básicamente encargados de someter a los rivales políticos del fujimorismo con procesos y llevarlos y ponerlos contra las cuerdas para poder extorsionarlos después, procesos en los que se discutían asuntos tributarios, también para hostigar a empresarios contrarios a la organización. En eso se había convertido el Poder Judicial en la última década del siglo pasado, ¿no? En un instrumento de persecución de aquellos que se opusieran a la instauración de esta organización criminal en el Estado. Lo que vino después fue, repito,
una primavera anticorrupción, hubo por supuesto la instauración de un pequeño sistema anticorrupción que dio lugar a la creación de la Procuraduría de la Defensa del Estado, de la que yo participé en ese momento. Hubo un combate con herramientas que tuvo que empezar a diseñarse, porque el Perú antes de esto no había tenido nada parecido a lo que presentaba la organización criminal de Fujimori y Montesinos, y hubo ese combate que finalmente terminó con el desmontaje de la organización criminal y, por supuesto, de su expresión en el Poder Judicial. Lo que vino después es muy problemático, porque nosotros creímos, y claro, esto se convirtió además en un caso de estudio a nivel internacional, el triunfo del sistema anticorrupción peruano sobre la mafia, sobre la organización criminal. Lo que vino después fue, claro, entonces ya está. Ya somos un mejor país, ya vencimos la corrupción, ya está todo perfecto. Lo que pasó es que esos núcleos segmentados de corrupción, esos núcleos de corrupción que dejó la organización, nunca se desmontaron. Se desmontó la organización. Y, por supuesto, muchos de sus miembros, ¿no?, instaurados en los espacios públicos, fueron a parar a prisión. Lo que no se hizo fue institucionalizar o reinstitucionalizar las instancias de administración pública. Lo que no se hizo fue seguir con una reforma permanente del Poder Judicial. Lo que no se hizo fue reformar el Estado para evitar que esos lugares que había ido dejando como remanentes la organización criminal en diversas instancias de la administración pública volvieran a ser terreno fértil para que ahí se instauren otros intereses, ¿no?, que volvieran a generar situaciones de corrupción muy graves. Y lo que pasó fue que se siguió con el modelo de combate a una sola organización, la organización criminal de Fujimori y Montesinos, cuando teníamos, digamos, desplegado ya un sistema, o estábamos camino a generar un sistema de corrupción dentro de las instituciones públicas y en particular el Poder Judicial. ¿Qué pasó entonces hace no mucho tiempo, después de varios años de combate anticorrupción desde la Procuraduría, desde el sistema anticorrupción, desde las fiscalías especializadas anticorrupción, desde el Poder Judicial y las instancias del Poder Judicial especializadas en materia de corrupción, porque en Perú tenemos jurisdicción anticorrupción y tenemos fiscalías y policía anticorrupción? ¿Qué pasó? No nos dimos cuenta que esos núcleos segmentados de corrupción habían revivido y estaban obedeciendo ya no a una organización criminal, sino a varias organizaciones criminales, ¿no?, que de vez en cuando todavía tenían intereses comunes y se asociaban muchas veces con las instancias de poder. ¿Cómo surgió, cómo nos empezamos a dar cuenta? Hace no mucho, hace un año y medio, el portal de investigación periodística IDL Reporteros, dirigido por Gustavo Gorriti, publica un reportaje que da cuenta de la existencia de una cantidad de audios, ¿no?, que daban cuenta de conversaciones entre sujetos imputados por delitos graves de narcotráfico, entre otras operaciones criminales, y jueces de las Cortes Superiores de Lima y el Callao, jueces de la Corte Suprema, y no solo eso, sino representantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que en el Perú es el ente, o era el ente, encargado del nombramiento y la destitución, el nombramiento, la evaluación y la destitución de los jueces y fiscales en el país. Estos sujetos investigados, ya les digo, por su pertenencia a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y como tal levantados los secretos de las comunicaciones, se comunicaban con jueces del sistema judicial peruano. Y no solo con jueces, ya les digo, sino además con quienes nombraban a los jueces. Y las conversaciones eran tan abominables, pero todas terminaban, ¿no?, en el favorecimiento a determinadas estructuras criminales. ¿Una sola? No, varias. En algunos casos, al favorecimiento, por ejemplo, de organizaciones políticas formales que habían recibido dinero, ahora sabemos, dinero
ilícito de Odebrecht o de otras empresas constructoras. O favorecían a determinadas organizaciones criminales enquistadas en determinado lugar del país que operaban y trataban de operar en la impunidad absoluta, ¿no? Yo tengo, para que ustedes tengan una idea de cuál fue el impacto de esta revelación, un diálogo con un juez de la Suprema, un diálogo que tienen un justiciable y un juez de la Suprema, ¿no? Le dicen, ¿qué es lo que quiere? Dice el juez de la Corte Suprema de Justicia, Inostroza Pariachi. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que le baje la pena o lo declare inocente? Le habla una persona por teléfono. Preguntaba el juez supremo Inostroza Pariachi, uno de los más involucrados en los audios, cuando se refería a un acusado de violar a una menor de edad que había sido condenado a 30 años de prisión por este hecho. El audio sigue con una declaración más nauseabunda, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 11 añitos, pero está desflorada. Tiempo después, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, integrada por el juez Inostroza Pariachi, absuelve a este sujeto que había sido previamente condenado por 30 años. Hoy día, ese proceso anulado y vuelto a procesar, dio con la condena a cadena perpetua de este imputado. En ese momento, Inostroza Pariachi, miembro de la Corte Suprema, junto a su sala, absolvió a este imputado, que pertenecía, por supuesto, ¿no es cierto?, a un cogollo de personas que en ese momento trataban de hacerse de los favores judiciales de este tipo de jueces. Claro, ¿esto qué tiene que ver, dirán ustedes, con la organización política de la que les hablaba, o de la banda de narcotráfico? Nada, nada. Lo único que los une es precisamente esa intención de generar impunidad. ¿Cómo generan impunidad o cómo consiguen la impunidad? Precisamente con esta gente, con la instalación de estos sujetos en instancias de decisión, ¿no? En instancias de decisión. Y no solo eso, sino, por supuesto, o sea, algo mucho más estratégico, ir a quienes nos nombran, saber quiénes son los que los nombran, comprarlos con favores, ¿cierto? Hay otros audios donde efectivamente muchas de estas personas se comunican con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y les piden favores, ¿no?, a cambio, por supuesto, de dinero, ¿no? Y se tranza el nombramiento de tal o tales jueces o juezas en determinadas jurisdicciones. Sabemos, ya se ha identificado a varios de estos jueces o juezas que en su momento favorecieron los intereses de estas organizaciones criminales. ¿Por qué les digo entonces? Claro, en los 90 del siglo pasado teníamos un grave problema al enfrentar a una organización criminal enorme, inédita en su extensión y en la expresión de la corrupción, pero este tipo de corrupción, y este tipo de corrupción que involucra un poder del Estado sensible como es el Poder Judicial, es mucho más complejo porque ya no obedece a los designios de una sola organización, sino que, habiéndose ocupado de esos espacios donde operó en su momento la organización criminal de Fujimori y Montesinos, se encarga de obedecer los intereses de varias organizaciones criminales. De allí, ¿no es cierto?, que el combate a la corrupción sistémica, a las organizaciones criminales, haya cambiado con el tiempo. Por ejemplo, la colaboración eficaz, ¿no es cierto?, que es probablemente la herramienta más importante de combate a las organizaciones criminales, ya no tiene la prohibición de que el cabecilla de una organización criminal no se pueda acoger a la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque se entiende que ese sujeto puede dar información de otras organizaciones con las que en algún momento tuvo algún tipo de conexión o de convergencia. Hoy hablamos ya no de una organización criminal, no hablamos de una organización criminal capturando el Estado, sino de una estructura criminal, de una diversidad de organizaciones que se van comunicando, ¿no?, ocasionalmente para favorecerse unas a otras y para favorecerse del poder. ¿Qué ha pasado con esto hoy, después de que, les decía además, esto lo revela la prensa de investigación? Es importante eso, ¿verdad? No es el Ministerio Público, no es la ciudadanía, la sociedad civil, es la prensa de investigación. La prensa de investigación consigue los audios, consigue la historia,
digamos, hace el vaciado de la información, investiga finalmente y da con que todo esto, esta primigenia investigación a una organización de narcotraficantes, tiene que ver con corrupción en la Corte Suprema de Justicia del Perú y tiene que ver con corrupción en el Consejo Nacional de Magistratura. ¿Qué pasa entonces? El Ejecutivo, ¿no es cierto?, que ustedes sabrán, en mi país además ha sufrido en los últimos años una accidentada deriva política. El presidente que elegimos en el 2016 ya no está más, Pedro Pablo Kuczynski, fue vacado por su presunto vínculos con precisamente actos de corrupción en el caso Lavajato, en el caso Odebrecht, ¿no? 5 expresidentes de mi país están siendo investigados, algunos ya están purgando prisión, uno se disparó en la cabeza después de que fuese ordenada su captura, otro está fugado en Estados Unidos y se está tramitando su extradición, otro estuvo 9 meses en prisión y salió hace poco por exceso de carcelería, pero digamos, esa deriva ha generado que hoy no tengamos el mismo presidente que elegimos en el 2016, sino un presidente que, además, porque parece, y siempre tengo que decir parece, no tiene ningún involucramiento en estos casos, pero se compró un poco el pleito y dijo, bueno, vamos a, frente a lo que ha revelado IDL Reporteros, frente a lo que ha revelado la prensa de investigación respecto a cómo está tomado el Poder Judicial, vamos a hacer algunas cosas. Y se compró el pleito de enviar al Parlamento, ¿no?, una cantidad de reformas importantes, como por ejemplo, entre otras, la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura y la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se llama Junta Nacional de Justicia. No solo eso, por supuesto, una serie de reformas políticas que son de más largo plazo, de más largo aliento, que era lo que se reclama hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No solamente medidas efectistas e inmediatas para combatir la corrupción de ese momento, sino para, en ese tránsito, ir también atacando la estructura de la corrupción en el país. ¿Qué pasó? Las envió al Parlamento y, por supuesto, el Parlamento, dominado por una de las organizaciones criminales que se había favorecido por los jueces de la Suprema y por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, estoy hablando de Fuerza Popular, de los señores Fujimori, estancó todas las propuestas legislativas que venían del Ejecutivo. Tenemos más de 1 año y medio casi de que estas propuestas no se debatan parcialmente en el Congreso, y 1 año y medio, ya les digo, después, el presidente ayer acaba de anunciar que va a solicitar va a hacer una cuestión de confianza en el Parlamento, con lo cual se abre la posibilidad, porque ya sería la segunda vez, si se niega la confianza al gabinete, sería la segunda vez en el periodo presidencial desde el 2016 al 2021, y eso abriría la posibilidad constitucional de cerrar el Congreso. A eso hemos llegado, a eso nos ha llevado, ¿no es cierto?, esta situación de gran corrupción. ¿Qué lecciones se puede sacar de allí? Yo creo, primero, lo que yo les decía al inicio, no hay forma de combatir la corrupción si no conocemos sus dimensiones, es decir, si no conocemos sus dimensiones y su expresión. No es lo mismo combatir la pequeña corrupción con sus tipologías y sus espacios de comunicación entre ciudadano y funcionario, ciudadana y funcionaria, que combatir la gran corrupción que tiene una expresión distinta, que tiene agentes privados, que tiene captura del Estado, que tiene seguramente espacios en donde se aprovechan las puertas giratorias, ¿no? Y no es lo mismo entender la lógica de una organización criminal, de una sola organización criminal, la captura del Estado desde adentro, que ocurrió en mi país en los 90, que entender una lógica de estructuras criminales, ¿no? El combate es absolutamente distinto. En ambos casos, por supuesto, se requiere de voluntad política, en ambos casos se requiere, y países como los nuestros los requieren con urgencia, cambios legislativos, ¿no? Porque son expresiones de criminalidad nuevas, son expresiones de criminalidad que antes no se combatieron de esta forma, ¿no? Necesitamos herramientas que provean a la judicatura, que provean a los entes de investigación
de, digamos, de rigor y de posibilidades de realmente combatir con éxito la corrupción, ¿no? Y sobre todo necesitamos del involucramiento de todas las esferas y todas las agencias de la sociedad. No es, yo quería un poco cerrar esta primera parte, de repente después podemos conversar un poquito con las preguntas, pero algunas de las medidas que buscaba el Ejecutivo y que envió el Legislativo son, por ejemplo, ya les decía, el cierre del CNM, la discusión, el debate sobre la inmunidad de los altos funcionarios, que el Parlamento rechazó. Ciertamente esto no se podía esperar menos de este Parlamento. La reforma de la bicameralidad del Parlamento y una ley que sí me parece muy importante, y me parece que es muy importante hablarlo aquí en Chile también, de financiamiento de partidos políticos, que tiene que ver básicamente con crear, tipificar, ¿no es cierto?, el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Hoy la dificultad que tienen los fiscales y los jueces en mi país para la investigación y el juzgamiento de casos de campañas de financiamiento de campañas políticas es que no teníamos un delito, no teníamos la figura delictiva del financiamiento ilegal de campañas políticas. Entonces, claro, todo el mundo dice, en su momento no se les ocurrió otra cosa que decir, no, yo no recibí dinero, yo no recibí, claro, después fue más que evidente, Barata y los brasileños dijeron, sí, sí recibieron, y acuérdate que lo recibiste aquí, acá y acá. Ah, bueno, sí recibí, pero no es ilegal. Para ese entonces, los fiscales ya habían tratado de darle un giro a la investigación y se están investigando por lavado de activos. Lavado de activos, y quedaba a ver, ¿no es cierto?, cuál era el delito precedente o cuáles eran los delitos precedentes, los delitos fuentes del delito de lavado de activos. Pero ya se empezó a investigar, ¿no? Y yo creo que con el rigor de algunos fiscales en mi país que están haciendo buenos trabajos, vamos a llegar seguramente a condenas por el delito de lavado de activos. Lo digo porque en Chile hay una cantidad de casos relacionados con financiamiento de partidos políticos que seguramente después van a tener dificultades para la investigación y el juzgamiento de otros casos similares. Y creo que hay que empezar a poner la atención también sobre estas nuevas formas de criminalidad, no solamente en relación a las organizaciones criminales, sino también a la caracterización de tipologías penales. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, principalmente por aportarnos con la experiencia peruana y el análisis principalmente que hizo relación con entender la corrupción como una afectación de derechos fundamentales, sobre todo el análisis desde el punto de vista de lo que significa el acceso a la justicia, toda vez que esto va directamente enlazado con la exposición que nos trae nuestra presidenta María Soledad Piñeiro en torno a el análisis que se ha hecho, las propuestas que se hacen desde la Asociación Nacional de Magistrados, así que dejo con ustedes a María Soledad Piñeiro. Bueno, muchas gracias por invitarme a este seminario, gracias a las autoridades presentes y también gracias a quienes están junto a mí que van a exponer hoy día, porque creo que este es el momento en que de alguna manera esta materia nos importa a nosotros como Poder Judicial. Claramente Julio ya nos ha expuesto lo extenso que puede ser la corrupción y la forma en que esto puede afectar derechos de todas las personas. Nosotros como Asociación Nacional de Magistrados nos hemos obviamente concentrado en lo que significa la estructura del Poder Judicial y la forma en cómo esta estructura permite algunos espacios para arbitrariedades y derechamente también la posibilidad de abrirse a actos de corrupción. Nosotros hemos destacado la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales que debe de proteger la estructura del Poder Judicial y también es uno de los objetivos de protección de nuestros propios estatutos como asociación. Nosotros a estas alturas pareciera absolutamente extraño y debiera sorprendernos que en pleno siglo XXI aún tengamos una estructura heredada de estructuras monárquicas, en donde hay una línea muy jerarquizada dentro del Poder Judicial. En ese sentido nosotros hemos sostenido desde hace ya por lo menos 20 años que la estructura amerita cambios sustanciales en donde básicamente se separen dos funciones primordiales. Una, la función jurisdiccional, la función propia de cada juez, que es resolver y fallar
lo que se le ha sometido a su conocimiento, y por otro lado todo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas y de gestión. Al separar inmediatamente estas dos funciones ya se abre un espacio para protección de la independencia judicial. Ese beneficio también se puede advertir en la mejoría que debiera de reflejarse en tanto la cantidad de fallos que se puedan dictar como la calidad de los mismos, porque si estamos concentrados exclusivamente en aquella función, no tendríamos que desperdiciar tiempo en materias que no son propias precisamente de esa función esencial del juez, que es fallar. Nosotros hemos concentrado nuestras observaciones a esta estructura en al menos 3 áreas, que son el sistema de nombramiento de jueces y juezas, el sistema de responsabilidad y el sistema de calificaciones. Todo esto en la estructura del gobierno del Poder Judicial. Voy a referirme brevemente, no voy a entrar en demasiados detalles, en la forma en que el Código Orgánico de Tribunales, una ley orgánica de tribunales, ha asumido estos sistemas y cómo nos permite resolver en estas materias o no nos permite resolver en estas materias, y las propuestas que la Asociación de Magistrados ha levantado en estas áreas. Sobre el sistema de nombramiento de jueces y juezas, lo primero es decir que los artículos básicamente 281 y 284 del Código Orgánico de Tribunales nos entrega los elementos para poder resolver, o para intentar resolver, la verdad. Porque a lo primero que aluden estas normas es a la antigüedad que se tiene dentro del Poder Judicial. Antigüedad que sabemos no es precisamente sinónimo de calidad. Esta antigüedad, sea por derecho propio o por haberse opuesto al cargo. Luego nos dice que como elemento decisorio la categoría. ¿Y cómo se accede a una categoría? A una categoría se accede precisamente por un nombramiento, es decir, todavía no nos resuelve el problema, porque llegamos a una categoría por antigüedad, que es el elemento que nos entrega hasta ahora la norma para efecto de poder resolver a quién nombro en un cargo o en otro. Y por último nos entrega como elemento decisorio el pertenecer a la lista de méritos. Lista de méritos no es otra cosa sino que tener una calificación entre 6 y 7. Y la calificación entre 6 y 7 hoy día sabemos que la gran mayoría de los funcionarios públicos estamos calificados en lista de mérito. La ley también se pone la posibilidad de que con estos 3 elementos no seamos capaces de resolver a quién podemos o no podemos nombrar, y nos entrega algunos pequeños detalles de cómo elegir. Sin embargo, siempre retornamos a estos mismos 3 elementos: antigüedad, categoría y lista de mérito. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Nos dice que se ha de preferir al más antiguo en la categoría. Nuevamente los mismos conceptos. Y luego nos dice, y en el caso de que todavía estemos en un empate, a la última calificación o a la antigüedad que se tiene en el cargo. O sea, no salimos de estos 3 elementos: antigüedad, categoría y lista de mérito. Y esos son los únicos parámetros legales para poder resolver el nombramiento de una persona. Entonces, la pregunta que nosotros tendremos que hacernos es: ¿cómo pretendemos entonces resolver sobre quién nombramos en uno u otro cargo? Antes me hago cargo de que existen unos cursos habilitantes que deben de cumplirse como requisitos tanto para ingresar a la categoría, al Poder Judicial, como para, en el caso de acceder a cargos de ministros o fiscales de las Cortes, pero que no tienen que ver básicamente con esta elección, donde yo resuelvo una u otra situación. Entonces, ¿cómo elegimos? No nos quedan muchos elementos, estoy hablando estrictamente de los requisitos legales, no nos quedan muchos elementos. ¿Y eso qué es lo que refleja? En definitiva, lo que está reflejando es que hay una debilidad del sistema que no nos permite decidir objetivamente a quienes incluimos y a quienes no incluimos en una terna o en una quina, y qué es lo que hace: abre espacios para la arbitrariedad, abre espacios para resolver de alguna u otra manera, y esto lo que ha significado en la práctica es la creación de ciertas prácticas innecesarias, ciertas prácticas que no debieran de existir, como las conversaciones, como el pedir a alguien que nos ayude para que podamos acceder a estos inclusiones internas para que luego las siguientes autoridades nos puedan nombrar. Estas son precisamente las prácticas que nosotros queremos evitar con la modificación de este sistema. Es importante tener presente, que algunas personas se lo cuestionan, que a pesar de este sistema,
muchas veces nos podemos encontrar con que en algunos nombramientos o en muchos nombramientos se han nombrado precisamente a los mejores, porque las personas que han utilizado este sistema lo han utilizado de la mejor forma posible e incluso incluyendo ciertos estándares que no están en la ley, pero que sí permite elegir a los mejores. El problema es que no deben ser las buenas personas las que nos aseguren que las cosas funcionen bien, sino que debe ser el sistema el que nos permita que justamente en el caso contrario, en que no tengamos personas que tengan esos altos estándares para poder elegir, estén obligadas a elegir a los mejores. Por lo tanto, lo que hay que modificar, lo que nosotros pretendemos que se modifique, es el sistema de nombramiento para jueces y juezas y que nos entregue herramientas que nos permitan elegir a los mejores. Nosotros en ese sentido también rechazamos, y así lo hemos dicho como asociación muchísimas veces, que cualquier esfuerzo que se pueda realizar en relación a cualquier medida tendiente a lograr definir algunos criterios para esta elección que no se ajuste a la ley y que no se ajuste a una decisión y discusión en una arena democrática, no es la correcta, no es la que corresponde analizar, y es por eso que nosotros tantas veces nos hemos opuesto a cualquier regulación que se realice por medio de actas o autos acordados en estas materias y en las otras que vamos a ver a continuación. En ese sentido, nosotros hemos propuesto la creación de lo siguiente. Primero, que hay que elaborar un sistema que permita una selección transparente y objetiva, que deban crearse perfiles que definan cada cargo y a partir de esos perfiles exigir requisitos específicos para cada uno de los cargos. Incluso existe la posibilidad de que, sin perjuicio de tener establecido perfiles de cargo más o menos estándar, sea necesario que en algún tipo de cargo o en alguna circunstancia especial para ese cargo se requiera de algún requisito particular para solucionar algún problema que se presente específicamente en ese momento y en ese lugar. Crear un procedimiento claro que contemple principios fundamentales como transparencia, incluidas las audiencias públicas en que todos los candidatos incluso puedan saber qué es lo que ha hecho o dicho el candidato contrincante, por decirlo de algún modo, que se contemplen las posibilidades de recurso y que toda resolución sea esencialmente fundada en hechos y en el derecho, tanto respecto de aquellos que han sido incluidos en las ternas como aquellos que han sido dejados fuera de aquella. Además, la creación de un órgano autónomo que asuma esta tarea y todas aquellas propias de la administración de la gestión del Poder Judicial, conformado por representantes de los poderes del Estado con mayoría de jueces, estableciendo altos estándares para los requisitos que deben cumplir cada uno de estos miembros, permaneciendo no más de 2 años en cada cargo, sin reelección y con una renovación parcial para efectos de no perder ni la historia ni la continuidad del trabajo de este órgano autónomo. En cuanto al sistema de responsabilidad, lo primero que nosotros entendemos es que esto obviamente es un sistema que debiera de representar no solamente represión de actos de corrupción o de arbitrariedades o de este tipo de situaciones, sino que también como un sistema de prevención de estas conductas. Entonces, es relevante retomar un sistema de responsabilidad, y me remito también al concepto de responsabilidad y no al concepto de disciplina que utiliza hoy día la ley. La disciplina es una conducta que se exige a una persona y que es estándar para todos igual y que está normalmente asociada al ejercicio de jerarquía. La responsabilidad, en cambio, se trata de conductas que se exigen en el ejercicio de una función determinada y que de no cumplirse entonces deben ameritar algún tipo de sanción. Por lo tanto, lo primero entendemos que debemos abandonar es el concepto de disciplina y hablar del concepto de responsabilidad de los jueces. Hoy día lo que nosotros tenemos en nuestra legislación es una situación tal vez más compleja incluso que la situación de los nombramientos, puesto que no tenemos claridad de cuáles son las conductas que deben ser sancionadas. Además, esas conductas son confusas, se confunden con materias del área moral y del área ética. No tenemos un procedimiento legal que nos permita un debido proceso para estas sanciones
y tampoco tenemos sanciones asociadas a conductas tipificadas que respeten el principio de proporcionalidad. Por una parte, el artículo 536 del Código Orgánico establece esencialmente el procedimiento legal para esto. Se oirán y despacharán sumariamente y sin forma de juicio. Eso es lo que dice, no dice ninguna otra cosa. Eso es lo que tenemos como procedimiento. En cuanto a las conductas tipificadas, y solamente a modo de ejemplo, el artículo 554 que las contempla la siguiente conducta: cuando faltaren de palabra, por escrito o de obra a sus superiores jerárquicos. Los medios son de palabra, por escrito o de obra. El sujeto pasivo son los superiores jerárquicos. Y la conducta sancionable es faltar. O sea, no sabemos qué es. Tenemos que faltar, no sabemos qué es lo que nos va a faltar para que podamos ser sancionados. Ese es el nivel en el que estamos en nuestro sistema de responsabilidad. El procedimiento, las conductas y las sanciones. A ello tenemos que agregar que existe una práctica de muchos años en donde se ha utilizado el traslado de los jueces, de los ministros o de fiscales como una forma de sanción. El traslado no es una forma de sanción que esté contenida en el artículo que establece las sanciones. El traslado está definido como lo que todos imaginamos que es cambiar a una persona de un lugar a otro, no asociado a ninguna conducta que deba ser sancionada. En ese sentido, tenemos claridad de que este también es un sistema que hable una gran cantidad de espacios de arbitrariedad dentro del Poder Judicial, porque, por ejemplo, a conductas que a simple vista pueden constituir o considerarse como de muy graves, pudiera serle asociada una sanción que sea leve, porque la ley no pone restricciones y eso se deja al arbitrio de quien está tomando aquella decisión. Entonces, nosotros proponemos como necesario una modificación en este sistema que pase precisamente por lo que ya he adelantado. Tipificar conductas que signifiquen un incumplimiento de funciones, diferenciándolas necesariamente de las conductas que son propias de la moral o éticamente reprochables, y se establezcan sanciones que estén aparejadas a este tipo de conductas, y por último establecer un procedimiento que garantice el ejercicio de una debida defensa con una investigación transparente y objetiva y un tribunal imparcial. Sobre este último punto, me hago cargo de la existencia del acta número 15 del año 2018, que es un acta que se ha dictado por la Corte Suprema, que contempla un proceso, y uno de leerlo puede afirmar con claridad que es un proceso que con altos estándares garantistas establece el derecho a defensa, la forma en que se puede defender con un abogado, incluso el investigado, pero tiene no voy a decir un error, porque por el contrario lo que hace el acta es respetar la ley. Y en el artículo 3, inciso segundo de aquella acta, recoge lo que dice la ley y en definitiva lo que hace es echar abajo todo lo que se pudo haber avanzado en esta acta, precisamente porque lo que necesitamos es un cambio legal. ¿Y qué es lo que hace? Dice que siempre se podrá proceder breve y sumariamente. En consecuencia, todo lo que se pudo elaborar en relación a un procedimiento garantista en cualquier momento y sin saber nosotros cuándo, se puede venir abajo. ¿Por qué? Porque tiene que respetar esta ley, que la ley dice que se debe proceder breve y sumariamente. Eso de alguna manera lo que nos demuestra es que precisamente lo que necesitamos es un cambio legislativo. Por último, me refiero al sistema de calificaciones, que tiene como fundamento legal dos conceptos. El fundamento legal es lo que se califica es la conducta funcionaria y el desempeño. Sin embargo, la norma no nos señala qué es lo que se entiende por conducta funcionaria ni tampoco por desempeño. Estamos hablando de jueces. Sin embargo, estas normas se aplican a todos los funcionarios del Poder Judicial, a los funcionarios, a los consejeros técnicos, a los administradores y también a los jueces. Claramente las funciones de cada una de estas personas es distinta, por lo tanto deberíamos de tener un concepto distinto de qué es lo que vamos a entender por conducta funcionaria y por desempeño.
todos deberían de tener distintos estándares porque tienen distintas funciones, ¿no es cierto? Y las conductas deberían ser distintas, de exigibilidad distinta para cada uno de ellos. En el año 1995, el artículo 277 bis del Código Orgánico incorporó ciertos criterios que han pretendido mejorar estas calificaciones. Son 8 criterios que adolecen precisamente de la misma deficiencia. No están definidos ni tampoco están diferenciados respecto de las distintas funciones que se cumplen en el Poder Judicial. Y son responsabilidad, capacidad, conocimientos, iniciativa, eficiencia, afán de superación, relaciones humanas y atención de público. Si bien es cierto, la misma norma dice que cada una de ellas se aplicará de alguna forma en relación a la función que cumple, no define cómo se van a aplicar o cómo no se debieran de aplicar. Y lo concreto es que a todos nos califican por todos los ítems. En ese sentido, también debo agregar que como asociación hemos debatido mucho sobre la necesidad de calificar o no a los jueces. Porque se ha dicho de alguna manera que pretender calificarlos sin llegar a su función esencial, que es la jurisdiccional, nos puede de alguna manera llevar a decir los jueces, sus decisiones jurisdiccionales son objetadas por los recursos legales y no por otra cosa. No debieran de ser calificados sino por vía de los recursos legales, que es donde se corregirían estos malas resoluciones. Ahora, ¿cómo vamos entonces a calificar al juez? ¿Es suficiente calificarlo solamente porque llegó tarde o no llegó, o porque de alguna manera no trata bien a los litigantes en alguna de las... ¿Eso amerita ser calificado? ¿Eso amerita eventualmente una sanción? Ahí hay una discusión todavía pendiente. Sin embargo, a pesar de eso, lo que hoy día tenemos tampoco es muy claro. Entonces, en este sistema... nosotros lo de calificaciones a todo esto es súper relevante porque, como ya dije al principio, tenemos 3 elementos que son los que nos permiten decidir legalmente cómo incluye a una persona interna o no para efecto del nombramiento, y uno de ellos es estar incluido en lista de mérito. Y la lista de mérito es la calificación. Entonces, no es menor entender todo este proceso de calificación dentro de esta estructura, porque nos lleva necesariamente al sistema de nombramiento. Y ya teníamos solamente antigüedad, categoría, que básicamente es lo mismo que antigüedad, ¿cierto? Y luego agregamos lista de mérito, que tiene todas estas dificultades para las calificaciones. Y además de eso, el saber desde ya que la gran mayoría de jueces y juezas estamos incluidas en la lista de mérito, por lo tanto, en estricto rigor, tampoco nos sirve para resolver si escojo uno o escojo a otro. En esta materia, la propuesta es la siguiente. Primero, cuestionarse si es necesario o no un sistema de calificaciones para jueces y juezas, o si resulta más conveniente pensar en un sistema de evaluación y apoyo para mejoras constantes del desempeño. Lo segundo es determinar ciertos criterios específicos a evaluar, que sean objetivos y posibles de medir, y además el método a utilizar para esta medición. Establecer evaluaciones diferenciadas según el perfil del cargo. Y como conclusión general, señalo que es indispensable una revisión de la estructura del Poder Judicial, que esta revisión de la estructura del Poder Judicial incluya la separación de funciones como un objetivo primordial, que toda esta modificación debe estar vinculada a una concepción del Poder Judicial moderno, no solo tecnológicamente, en donde se respeten las garantías fundamentales de la independencia judicial, y que esta discusión debe ser generada en las instancias democráticas, esto es, en el Congreso. Y solamente como un aporte, y para terminar, señalarles que en un esfuerzo siempre constante de la Asociación Nacional de Magistrados de perfeccionar y de siempre tener herramientas a la mano para poder desempeñar la mejor forma posible nuestra función, es que hemos armado desde noviembre del año pasado la Comisión de Integridad Judicial, que está a cargo precisamente de temas como el de corrupción, que hemos sido aceptados para este año como país piloto para el curso anticorrupción a cargo de la 1DC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que va a permitir a todos los jueces de Chile un curso online sobre corrupción, y que va a finalizar aproximadamente en el mes de agosto en un taller en donde autoridades de las Naciones Unidas nos vengan a interiorizar sobre este tema. Eso es lo que puedo señalar desde la asociación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad, principalmente por las reflexiones en torno a
un análisis que desde la asociación se viene haciendo ya hace aproximadamente una década, y a fin de poder contar también con herramientas de lo que debemos enfrentar para el futuro, y sobre todo convocando lo que la presidenta señala en torno a reformas, ojalá legislativas y analizadas desde un punto de vista democrático, y no solamente desde la propia Corte Suprema como normas autónomas. Vamos a escuchar ahora a don Luis Cordero en torno a las cuestiones esenciales que debe contener una política pública. Eso. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Vamos a llamarlo así. Tengo una pequeña presentación para guiar el... bueno, yo soy profesor de Derecho Administrativo, y entonces yo tengo algunos sesgos para las cosas que voy a hablar ahora, ¿no? Entonces eso me permite hablar con alguna visión en específico y con alguna visión crítica de algunas de las cosas que se han hecho, ¿no? En el caso de corrupción, si uno quisiera hablar de corrupción para el caso chileno en particular, yo diría que conceptualmente, además, en términos institucionales, el concepto en el derecho público chileno ha estado fuertemente marcado por la idea de probidad, ¿no? Ese es como y si uno analiza la totalidad de la literatura y la totalidad del desarrollo institucional que nosotros hemos tenido hasta ahora, mirado desde la administración pública, que es el lugar donde conceptualmente se desarrolla esa idea, fue a partir de la década de los 40, la década de los 50, la manera en que se desarrolló ese concepto. Y eso es importante porque la reforma constitucional del 2005, cuando agrega el artículo 8º al principio de transparencia, incorpora la probidad en la Constitución exigible a todos los organismos públicos, mirado desde esa perspectiva, ¿no? Y eso tiene varias consecuencias que yo creo que es relevante, ¿no? La idea fundamental sobre la cual se diseña esa idea en el caso del derecho administrativo chileno tiene que ver con el concepto de desnaturalizar los medios utilizados para la función pública que se desempeña. En otros términos, las infracciones a la probidad en el derecho público chileno no solo suponen infracciones para la comisión de delitos, no solo suponen infracciones típicas, y ahí vienen mis observaciones en general, sino que también, y esto es inevitable, el incumplimiento de ciertos deberes éticos son constitutivos de infracciones a la probidad en el sistema institucional chileno, ¿no? En otros términos, la idea de tipicidad infraccional es antagónica a la idea de construcción de estándares de probidad. Y lo digo porque creo que, a diferencia de lo que ha sucedido en el derecho comparado, donde en algún sentido el debate de corrupción se capturó precisamente a partir de infracciones penales, en el caso del derecho público chileno ha sido construido a partir de infracciones de probidad, y ahí tenemos un aspecto que no es trivial, ¿no? Esa discusión no solo es relevante para poder comprender parte de las maneras de proponer reformas de política pública, sino que también para poder comprender nuestro fenómeno. Este es el Mercurio del día, y yo creo que resume bastante bien parte del conflicto que nosotros tenemos hoy día, ¿no? Y esa es la clásica ecuación de Click en materia de corrupción, que de alguna otra manera ha sido altamente debatida. Uno debiera tener cuidado en los temas de corrupción, esencialmente cuando se dan tres factores, ¿no? Que tengo el monopolio de alguna regla, de alguna decisión, que para eso tengo un margen de arbitrio, discrecionalidad, y que tengo poco escrutinio para tomar esas decisiones. En esos ámbitos es donde habitualmente uno estructura mecanismos para ese tipo de decisiones. Y el caso de la remisión de los jueces de Rancagua representa bastante de eso. Si ustedes leen esa nota está estructurada precisamente a partir de la racionalidad de probidad, fundamentalmente. Esa nota no está construida a partir de los clásicos fenómenos de corrupción, ¿no? En el trabajo de Urrachegui, que es un trabajo del 2008, probablemente no lo van a ver bien, pero créanme lo que quiero decirle, ¿no? Hay tres factores de intersección que yo creo que son reveladores de esta discusión. Hay la conjugación de cómo se vincula el sistema político con la función pública y un sector económico, la manera en cómo se dan las intersecciones en esos ámbitos generan resultados muy diversos, ¿no? Es decir, cuando se reúne en un mismo lugar la política, el sector económico y el sector público, entonces yo tengo problemas de dónde se forman los cuadros políticos, cómo se financia la política, y eso da consecuencia ¿a qué? A problemas de negociación incompatible, a problemas de conflictos de intereses, a problemas de aceptación de sobornos, esencialmente, ¿no?
cuán debieran estar vinculados a ese otro punto, ¿no? Cuando uno vincula la política con el sector público, lo que habitualmente tiende a suceder ahí, ¿no?, es cómo es posible conjugar la lealtad, entre comillas, a alguna preferencia con el mérito, ¿sí? Cuando yo tengo mal resuelto ese problema, habitualmente lo que genero son problemas de nepotismo, son problemas de designaciones particularmente el régimen de nombramiento y pago de favores se da en relaciones transaccionales que tienen que ver con ese tipo de situaciones. Y la tercera dinámica es cuando se va entre el sector público y sectores productivos, o es habitualmente cuando el Estado tiene facultades para asignar títulos privativos de explotación, ¿no? Concesiones, autorizaciones, etcétera. Y entonces ese es un lugar muy proclive a sobornos, a evasión de impuestos, a lavado de activos, a fraudes en general. Si uno toma esos tres factores, yo creo que hay algo que nosotros, ese marco conceptual, yo diría que nosotros no nos tenemos que olvidar de dónde venimos. Porque pareciera que, sobre todo en momentos de la contingencia en la que estamos viviendo, ¿no?, que pareciera que hacia el pasado siempre fuimos santos, ¿no?, y como que ahora nos estamos degradando. Y yo solo les quiero recordar que en el pasado no éramos nada de santos, es por el contrario. Yo creo que el recuerdo que uno tiene que hacer, y yo creo que el trabajo de Lisa Hickney, que es ampliamente conocido por la Asociación Nacional de Magistrados y por los especialistas en general, yo creo que lo reestructura bien, ¿no? Nosotros, tras el retorno a la democracia, nosotros teníamos dos problemas centrales. El primer problema que teníamos es la profunda sospecha sobre la imparcialidad y la rectitud del Poder Judicial. Y eso se traducía en varias cosas. Se traducía, por supuesto, en la parcialidad, en la manera en que se adoptaban decisiones, ¿no? Y en segundo lugar, en el nepotismo al interior del Poder Judicial, en una nomenclatura que se hizo clásica, que era la familia judicial, ¿no? Y el concepto de familia judicial persiguió al Poder Judicial chileno muy intensamente al inicio del retorno a la democracia, ¿no? En la idea central de que además el Poder Judicial tenía poderes de nombramiento secundario que eran muy determinantes. Eso además nos llevó a ciertos escándalos en la década de los 90, quiero recordar. No solo las acusaciones constitucionales de la década de los 90 revelaron malas prácticas al interior del Poder Judicial, sino que las acusaciones constitucionales directamente apuntaron a la Corte Suprema, y yo solo quiero recordar la expresión de uno de los jueces destituidos, ¿no?, cuando se destituye a Cereceda. La expresión que se utiliza en la sala, ese es el prototipo del juez penal. Es decir, algo así, siguiendo el caso peruano, ¿no?, sería como el cartel de la toga, ¿no? Es decir, lo que teníamos era esencialmente, ese era el nivel de discusión que nosotros teníamos en la década de los 90. Y por eso los especialistas y parte de los profesores de Derecho de la primera parte de los 90 y finales de los 80 concentraron muchísimos de sus esfuerzos en tratar de analizar y estudiar la importancia de tener un poder judicial sano y de tener un poder judicial independiente. Y por eso, en ese momento, más que hoy, los especialistas y los profesores de Derecho estudiaron la cultura jurídica chilena, de hecho, de un modo muy, muy, muy distinto a cómo lo hemos podido hacer hoy, ¿no? Eso explica las reformas del 97. Y lo que quiero decir con las reformas del 97, que permiten la reforma a la Constitución, que permite el ingreso de los jueces colaterales y permite el cambio del régimen de nombramiento, yo solo quiero recordar que el régimen de nombramiento con la participación del Senado tenía por propósito generar mayor escrutinio en el nombramiento. No a la inversa, no a la práctica que finalmente de algún modo terminó por implementar el Senado en específico, ¿no? Entonces, la promesa de finales de los 90 es la promesa de transformar un poder judicial profundamente sospechoso en un poder judicial probo. Y eso era muy determinante porque también quiero recordar que las reformas procesales siguientes que vinieron tuvieron principales resistencias en el Poder Judicial. Entonces, si uno analiza 20 años de nombramientos, ¿no?, más o menos, desde ese periodo, que hemos tenido 49, lo que el sistema institucional generó fue un relativo proceso de renovación, pero que focalizó fundamentalmente sus preocupaciones en la Corte Suprema, ¿no? Eso fue lo que hicimos por un lado. Y por el otro, las reformas procesales que se hicieron a partir del 2000 en adelante generó varias cosas. La primera, un aumento significativo de recursos humanos al interior del Poder Judicial.
una profesionalización de la función judicial, por un lado, ¿no? Al separar la administración de la gestión. Algo que parecía que hoy día es bastante obvio, pero les quiero recordar que hace 15 años atrás era fuente de batallas, ¿no? Por no decir que de revueltas a rato, en el fondo, ¿sí? Y eso generó varias consecuencias. Yo quiero decir que uno tiene que tratar de valorar las consecuencias positivas también. Y hay algunas positivas que luego generan riesgos. Esto lo que quiero decir es que las soluciones institucionales, que son típicamente en las cuales uno trata de focalizarse en los temas de corrupción, es tratar de ver de la arquitectura de la decisión, cómo uno trata de restringir poderes de discrecionalidad para eso. Esto igual que los antibióticos, es decir, generaron soluciones para algunos problemas, pero que nos generaron otros problemas, ¿no? Claro, ¿qué consecuencias nosotros tuvimos de ese proceso? Primero, tuvimos una amplitud y una diversificación del Poder Judicial como no habíamos tenido hasta ese momento, quiero decir. Y eso se nota fundamentalmente en el rol de la Asociación Nacional de Magistrados, por supuesto. No solo para colocar un ejemplo, ¿no? Con respeto, pero hoy día, yo esto lo miro desde afuera, lo sea. Entonces cuando uno mira las cosas desde afuera son distintos que uno mira desde adentro. Mirado desde afuera, algunas afirmaciones de la Asociación Nacional de Magistrados a principios de los 90 hubiera terminado fuera. No digo que hoy día no tanto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hoy día tenemos un cierto nivel de diversidad y un cierto nivel de amplitud de la discusión que diversificó el Poder Judicial. Eso tuvo varias consecuencias que yo luego voy a decir, entre otras cosas, que impactó en la carrera funcionaria. O sea, en la carrera judicial, la amplitud y la diversificación obviamente tuvo un efecto. El efecto es que mantuvimos un sistema jerárquico, y ese sistema jerárquico que condiciona la carrera, por supuesto, genera consecuencias negativas. Y lo segundo, el tercer efecto que produjo, es que consolidó un gobierno judicial en la Corte Suprema que hasta ese momento había sido relativamente tímido. O sea, lo que quiero decir es que lo que hicieron los procesos de reforma, y esto probablemente es para tratar de construir, si uno quiere, como volver atrás, ¿por qué en un momento determinado nos llenamos de autos acordados de gestión? Actas, más bien, ¿no? Actas por la reforma constitucional de mismo. ¿Por qué? Bueno, pasan por dos cosas. Nosotros, Francisco Agüero, el director de escuela, lo dijo al inicio, nosotros trabajamos en un estudio que evaluó parte del proceso, lo hicimos en el 2013, el 2014, y nosotros evaluamos lo que había sucedido con esa reforma. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que lo que hizo la Corte, bien mal más o menos, ese es otro problema, es que las capacidades de respuesta para dar soluciones a los problemas que iba generando la implementación de las reformas no eran posibles en términos de inmediatez de ser resueltas por el Congreso. Entonces lo que hizo esencialmente, en un mecanismo de autorreproducción normativa, es fundamentalmente generar actas y autos acordados para dar soluciones a problemas no jurídicos, sino que problemas de gestión. Y entonces, esto no es muy extraño, en el derecho administrativo nosotros lo hemos hiperestudiado porque es la manera en cómo se alimentan agencias públicas que autodeterminan normativamente, lo que le pasa a la superintendencia, y entonces nos llenamos de circulares y ese tipo de cosas. Eso generó, por cierto, ¿no?, para bien o para mal, que muchas de las soluciones de política pública quedaran resueltas por autos acordados. Tanto así que terminamos acusando la antepenúltima acusación constitucional. Es una acusación constitucional por un problema de gestión, no por un problema jurisdiccional, que es el caso de familia. Entonces, lo que eso lo que revela de alguna otra manera es que los procesos que nosotros gatillamos para poder reformar el Poder Judicial a finales de los 90 lo que terminaron por hacer es verticalizando el Poder Judicial. Y eso, por supuesto, generó un problema que nosotros tenemos que aproximarnos para otra solución. Mi gran crítica a todo ese proceso es que olvidamos las Cortes de Apelaciones. Y el proceso de Corte de Apelaciones finalmente lo que sigue manteniendo, y es parte del problema que tenemos hoy día, es que reproduce un sistema de diseño institucional opaco, con fuertes poderes secundarios de nombramiento, y por lo tanto con la posibilidad de generar una amplia cultura transaccional. Nosotros tenemos mucho escrutinio en el ingreso de los jueces y en la Corte Suprema, pero las Cortes de Apelaciones son relativamente invisibles desde el punto de vista del escrutinio mirado desde ese punto de vista. Y entonces, ¿qué es lo que significó esto? Incentivos para buenas prácticas, al amparo de un gobierno judicial relativamente concentrado, que corrige algunas distorsiones pero que genera otras, ¿no? Uno de los riesgos centrales que nosotros tenemos fundamentalmente es
con el respeto al presidente aquí presente, es que hoy día la Corte Suprema cree que lo puede hacer todo, esencialmente. Que no necesita el Congreso, esencialmente, para eso. O sea que su único nivel de control es su autorrestricción, en el fondo, ¿no? Porque si al final uno hace una evaluación en el neto, en el margen es positivo. Pero que en el camino han dejado algunas consecuencias negativas, ¿no? Y bueno, ¿dónde están los riesgos, en el fondo? Esa foto es inductiva de sus riesgos, ¿no? Primero, nosotros tenemos un problema. O sea, lo que quiero decir es que lo anterior está planteado fundamentalmente para decir que hemos avanzado algo. Nosotros venimos de un mundo muy oscuro. Y en los últimos 20 años, 25 años, yo creo que hemos avanzado sustancialmente. Esos avances generaron problemas secundarios. Y esos son los problemas que nosotros hoy día debiéramos tratar de resolver, ¿no? Uno tiene que ver con los factores de intersección sectorial, y si uno lo pusiera en el caso de la relación de lo público y la política, yo creo que los problemas centrales que nosotros tenemos ahí son los riesgos en carreras y nombramientos. O sea, la manera en cómo la política puede incidir negativamente en las promociones por mérito son bien determinantes. Y eso, yo ya lo he dicho en otros lugares, yo soy partidario de una reforma sustantiva al sistema de carrera al interior del Poder Judicial. Yo no creo en los modelos de carrera verticales. Yo creo que no necesariamente para poder tener modelos de carrera una persona tiene que ascender, también puede tener mecanismos de carrera horizontales. Esto, ojo, que está muy focalizado en el Poder Judicial, también es un drama en la administración pública, ¿no? Hoy día la administración pública, las personas solo pueden hacer carrera dentro de sus servicios públicos, no dentro de la administración pública. Y eso genera consecuencias muy negativas. Y lo segundo es la incidencia en los sistemas de nombramiento. Yo podría profundizar sobre ese tema más adelante, en las alternativas de solución, pero yo creo que ahí nosotros tenemos un riesgo y sobre todo mecanismos de ajuste, no solo pensando en la Corte Suprema, sino que pensando en el sistema de nombramiento en general. Entre lo público y lo privado hay que evitar los nombramientos transaccionales. Yo creo que una de las áreas de riesgo más severas y menos observadas son las cortes de apelaciones. Yo creo que nosotros hoy día estamos pagando una cuenta de haber puesto muchísimo énfasis en gestión, en tribunales de instancia, en gobierno en la Corte Suprema y invisibilizar a las cortes de apelaciones. Y claro, hoy día mirar en términos retrospectivos y decía, pero ¿cómo no lo hicimos, no? O ¿cómo no nos pusimos nosotros no nos dimos nosotros cuenta? Bueno, parte del problema tiene que ver con que hay muchísimo nombramiento secundario, que es el que permite culturas transaccionales, ¿no? Las culturas transaccionales son muy relevantes. ¿Y por qué eso es importante? Porque les quiero recordar que no es lo mismo comunidades legales pequeñas que comunidades legales grandes. Es decir, en comunidades legales pequeñas, la endogamia de esa comunidad legal es muy grande. O sea, es más probable esa endogamia en ciudades pequeñas, no quiero dar nombres para no, porque ya después la otra vez me retaron porque puse algunos ejemplos, que Santiago, por ejemplo. No, por el número, por la cantidad de jueces, sencillamente por la cantidad de ministros que están en la Corte, a mayor número, las probabilidades de relaciones transaccionales son menores, ¿no? No digo inexistentes, son de probabilidad menor. Y la tercera tiene que ver con las relaciones de lo público, lo político y lo privado. Y nosotros acá tenemos un problema del porte de una catedral, que lo tenemos ahí, lo vemos, que es el símbolo de la mala práctica que son los abogados integrantes. O sea, si uno quisiera dar el reflejo, no estoy juzgando la honorabilidad de los abogados integrantes, pero técnicamente lo que nosotros tenemos son personas que son jueces en la mañana y abogados en la tarde. Y que respecto de los cuales, como no tienen dedicación exclusiva, no sabemos cómo transitan sus relaciones de la mañana a la tarde. Y claro, yo creo que uno puede creer, o sea, yo conozco algunas personas, me parecen excelentes personas, pero el diseño institucional, como había dicho la presidenta, no puede descansar en las buenas personas. O sea, el diseño institucional tiene que estar hecho para buenas y malas personas, eso es lo que quiero decir. Y nosotros tenemos ahí probablemente uno de los problemas más estructurales. Yo sé que la Corte Suprema hace muchísimos años es partidaria de la eliminación de los abogados integrantes, pero un gran símbolo de esto es porque distintas administraciones se siguen negando a suprimir los abogados integrantes, ¿no? Y eso tiene que ver con, de nuevo, estos niveles de intersección que tenemos entre lo público, la política y lo privado. ¿Cuáles son los factores organizacionales? Yo creo que ahí nosotros sí tenemos un problema en un gobierno judicial vertical. Yo creo que que en los hechos la Corte hubiese concentrado poder, gobierno judicial vertical,
mayor al originalmente pensado, que yo creo que eso es lo que ha pasado. La tesis nuestra del trabajo que nosotros hicimos con el profesor Agüero es que las reformas procesales lo que hicieron es que concentraron más poder en la Corte Suprema. Y construyó más poder en la Corte Suprema en dos sentidos. Uno, orgánico. La Corte entendió que podía hacer gestión. Es que para algunas personas que están en esta sala de clase probablemente no les llame la atención, pero hace 10 años atrás, 15 años atrás, que la Corte hablara en términos de gestión era como un lenguaje de otro lado, ¿no? Claro, de repente el péndulo se pasó para el otro lado y fue todo pura gestión, ¿no? Y nos olvidamos, ojo, que el Poder Judicial es una organización del Estado cuyo valor institucional está dado por la independencia. Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo analizar entonces a la administración pública que al Poder Judicial. Porque lo que es un valor en la administración pública, que es la verticalidad y la jerarquía, en el Poder Judicial es un riesgo, ¿no? Porque amenaza la independencia judicial, sobre todo la independencia interna, ¿no? Y ahí sí, yo creo que tenemos un sistema, los mecanismos de los sistemas de carrera. Yo sé que nosotros podríamos entrar en la discusión de que, bueno, hay una buena cantidad de cosas que podríamos discutir a través de los mecanismos de nombramiento. Yo solo creo que si tenemos una ventana de oportunidades, uno no debiera olvidar que los mecanismos de carrera son tan relevantes como los mecanismos de nombramiento, ¿no? Y ahí creo que tenemos temas sobre cómo se confunden los mecanismos de designación con los objetivos y la opacidad de los procedimientos más allá de lo que en algún sentido hemos tratado de hacer. Y los factores privilegiados, yo creo que los factores privilegiados tienen que ver con poderes de nombramiento discrecional en instancias intermedias, y insisto, lo que ha pasado hoy en las Cortes de Apelaciones, y con bajo escrutinio. Yo acá tengo ese bajo escrutinio de dos tipos. Una de las maneras de evitar institucionalmente corrupción es que las comunidades que se vinculan o se desarrollan con las instituciones estatales sean lo suficientemente independientes y leales en la interpelación. Y yo creo que nosotros, y yo cuando digo nosotros me estoy refiriendo a los profesores de Derecho, y la comunidad legal en general, tiene poco escrutinio sobre el Poder Judicial. Y eso en comunidades legales, por supuesto, pequeñas, es todavía peor. Porque se confunde el escrutinio institucional como si fueran escrutinios personales, ¿no? Entonces, no es el escrutinio a la institución, sino que transforma en un escrutinio institucional. Y por eso, yo lo he dicho públicamente, en un par de cosas que he escrito, es absurdo que en el caso del sistema institucional chileno, ni las facultades de Derecho, ni el Colegio de Abogados o los colegios de abogados sean capaces de levantar una opinión sobre los mecanismos de nombramiento de jueces, ¿no? Nosotros, esto a propósito de la invitación que nos hizo la Asociación Nacional de Magistrados, en los sistemas de nombramiento, la gran virtud de buenos sistemas de nombramiento, y ya me quiero hacer cargo de eso ahora, se basa en tener comunidades legales muy activas, leales, por supuesto, en la crítica, pero independientes de ella. Cuando una comunidad legal pequeña es muy endogámica, por supuesto, esa posibilidad de escrutinio se reduce prácticamente a cero, ¿no? Entonces, la pregunta es qué hacer en el fondo, ¿no? Porque, claro, hay algunos que promueven reformas, como dice Salamina, y hay otros que vienen detrás envolviéndolas, ¿no? Mi preocupación central, yo ya se lo he dicho a varios, es que el día sábado nosotros tengamos muchos anuncios institucionales y ustedes comprenderán que no nos alcanza para reformar el sistema de nombramientos, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, no nos da, sencillamente. Yo creo que hay buenas razones para focalizarnos en sistemas de reforma en materia, por lo menos, de nombramiento en el Poder Judicial, ¿no? Lo primero que uno debiera tratar de hacer es que los factores de intersección sectorial, aquellos que hablé al inicio, uno debiera tratar de reducir esas relaciones con el propósito, con el propósito de neutralizar los conflictos de interés. Yo creo que una sana señal de eso sería, por ejemplo, reducir la participación o la incidencia de la política en los mecanismos de nombramiento, o por lo menos reducir las posibilidades de intervención. Yo sé que la intervención del Congreso en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema es medio inevitable, pero por lo menos sustituir los poderes de nombramiento de las Cortes de Apelaciones, lo que haría es neutralizar la probabilidad de incidencia que podría tener la política en esas Cortes de Apelaciones, porque nada tiene que transar para eso, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene poderes de nombramiento en condiciones de opacidad, hay condiciones de transacción que son muy bien.
Y lo segundo que yo creo que es relevante es seguir manteniendo y sosteniendo que la figura de los abogados integrantes como figura, ¿no? Debiera ser una institución que debiera ser eliminada esencialmente por los riesgos institucionales que genera para el sistema. De nuevo, no es un juicio a las personas, es un juicio a la institución de los abogados integrantes y sus riesgos. En los factores organizacionales creo que hay bastante de reestructurar. El gobierno judicial y los carreras el sistema de carrera y el sistema de nombramiento. Ojo con un par de cosas. Una alternativa es que uno trabaje en modelos de Consejo de la Magistratura, que por supuesto en el caso de Chile, desde los 90, hay una amplia cantidad de académicos, pero sobre todo de personas que se han opuesto a una figura de los consejos de la magistratura por los riesgos de politización, ¿no? Yo creo que los consejos de la magistratura ya tuvieron su etapa, ¿no? La otra alternativa es ir a un modelo de nombramiento, a un modelo semejante al servicio civil. Lo más semejante a ese modelo hoy día es el sistema de nombramiento del Reino Unido. Es decir, donde yo tengo una organización exclusivamente destinada a reclutar y designar jueces. La gran pregunta es quiénes lo integran, siempre, ¿no? Y la gran pregunta es quiénes lo integran depende en buena parte de tener una comunidad legal activa. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos hacer la reforma a los sistemas de nombramiento más sofisticadas que queramos, pero con una comunidad legal débil, esos sistemas de nombramiento van a lograr márgenes muy acotados de eficiencia. O sea, lo que uno debiera tratar de sostener es que los sistemas de nombramiento debieran activar también a una comunidad legal en términos más intensos y con mayor independencia. Y por último, yo creo que en los factores privilegiados uno lo que debiera tratar de hacer es eliminar los poderes de nombramiento intermedios y dejarlos derechamente fuera del Poder Judicial, ¿no? Por supuesto, la reestructuración, en las prioridades, la reestructuración global del gobierno judicial, que debiera ser un óptimo, probablemente queda un poco más alejado, pero al menos los modelos de carrera y los sistemas de nombramiento debieran ser intensamente analizados y modificados. Eso, muchas gracias. Les damos las gracias también a Luis por la exposición. Ya abrimos el espacio de preguntas a mano alzada. Y luego para ir dirigiendo las respuestas posteriormente. ¿Hay alguna consulta a cualquiera de los expositores? ¿Sí? ¿Su consulta? ¿A quién va dirigida? A la presidenta. ¿Hay micrófono? Pero hay un micrófono. Espera un momento. Ese mismo. Ahí sí. Lo estamos dando por vía streaming. Sí. La consulta es para Soledad, entonces. Sí, pero si el profesor quisiera opinar, yo estaría muy feliz. En esta propuesta de la asociación a la forma en que se nombran a los jueces del Poder Judicial, se ha analizado la posibilidad de que esta reforma a los nombramientos de los jueces alcance también al Tribunal Constitucional y a los juzgados de policía local. No, nosotros no hemos analizado derechamente ninguno de los dos porque no forman parte, no son miembros de la asociación, por lo tanto nosotros no podemos inmiscuirnos como asociación en esos nombramientos. Yo le puedo opinar. Yo creo que el sistema de nombramientos del Tribunal Constitucional requiere de una reforma urgente. Yo formo parte de un grupo de profesores que está discutiendo una discusión académica sobre ese punto. Mi preocupación en la actualidad es que se confunda con esta discusión, porque creo que son discusiones distintas y que responden a propósitos distintos. Y por eso yo transmití mi preocupación del día sábado. Yo creo que conjugar distintas reformas institucionales, yo creo que no estamos en tiempos de... Primero porque creo que no tenemos capacidad y no tenemos capacidad de tiempo ni tampoco capacidad crítica para formular 3 reformas sustantivas en ese sentido. Y en eso yo creo que hay bastante acuerdo de cómo avanzar en un sistema de nombramiento de ministros del Tribunal Constitucional con muchísimo más escrutinio, ¿no? Aún los defensores del control preventivo están de acuerdo en eso. ¿Cómo participa la Corte Suprema en eso? Ese es otro punto. Ahí hay una discusión. En los juzgados de policía local yo creo que hay una especie de abandono total. Y nosotros estamos muy preocupados de los problemas de probidad acá. Pero con respecto a los jueces de policía local, ahí tenemos un problema del porte de un buque. O
sea, si yo critico a los abogados integrantes, la mutatis mutandis, mi argumento para el juez de policía local de dedicación parcial, que yo ahora creo que con el dictamen del Contralor, que salvo que no se nos aplica a nosotros, pero a los profesores de la facultad, pero sí tiene un efecto, ¿no? O sea, de hecho, la gran reflexión que debiera tener la Asociación de Jueces de Policía Local es: ¿se inserta o no se inserta en un modelo? Para la Corte Suprema yo entiendo que es un gran problema. De hecho lo es. De hecho, el último gran debate que nosotros tuvimos sobre la naturaleza de los jueces de policía local tuvo que ver con el auto acordado de la Corte Suprema sobre la edad. Y que además lo ganaron. Pero eso es una reforma distinta, que yo sé que está en un lugar focalizado de modo distinto, pero yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Esos serían como mini lugares donde son pequeños, pero que afectan muchísimo y pueden lesionar muchísimo la confianza pública local. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Ya. ¿A quién va dirigida la pregunta? Sí, a todo el panel. ¿Ya? Quería preguntar si esta modificación del sistema de nombramiento debería ir necesariamente de una modificación del sistema de selección que ocupa la Academia Judicial, porque creo que igual está súper relacionado un tema con el otro. No sé qué opinan, como todo el panel, como el caso de Perú, no sé. Mira, yo creo que podría tener de alguna manera algún tipo de relación al momento que es indispensable definir los perfiles de los cargos. Y en ese sentido, entonces, sin perjuicio de que la Academia Judicial es una institución independiente del Poder Judicial propiamente tal, a pesar de que miembros del Poder Judicial forman el Consejo, pudiera tener incidencia en cómo se va a seleccionar a las personas que ingresan. Y en ese sentido sí debería tener una relación, pero eso pasa previamente por una definición específica de los perfiles de cargo. Creo yo que esa podría ser la vinculación. Ahora, no está planteado por la asociación el tema, digamos, nosotros no nos hemos referido a eso. A ver si puedo decir. Sí, lo que pasa es que, a ver, en Perú hoy precisamente se está, a partir de desmontarse el Consejo Nacional de la Magistratura, se está discutiendo la composición de la nueva Junta Nacional de Justicia, y ha habido una serie de problemas muy complejos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, no para la elección o selección de jueces y fiscales, sino para los miembros que van a integrar la Junta Nacional de Justicia. Y creo que hay que separar, cosa que no se ha hecho con rigor, los perfiles técnicos de quienes van a elegir a los jueces o quienes van a digamos, en última instancia sancionarlos o revisar su trayectoria de el perfil de los jueces y fiscales, ¿no? Y eso no está ocurriendo en el proceso peruano. Creo que es un asunto urgente por corregir ahora. De hecho, el primer filtro para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia terminó jalando, decimos desaprobando a el 97% de los postulantes a la Junta Nacional de Justicia. Solamente 3 personas aprobaron el examen, ¿no es cierto? La pregunta entonces, ¿qué va a pasar? Porque se estaban eligiendo 7 magistrados, 7 miembros de la Junta. ¿Qué va a pasar con los que no aprobaron el examen? Ya no va otro proceso de selección para poder completar la Junta. Entonces, yo creo que hay una equivocación en los perfiles que tienen que tener los jueces y fiscales, por supuesto, y por supuesto quienes van a seleccionarlos. Sí, yo creo que si uno discute el modelo de carrera, uno tiene que discutir el modelo de academia, porque discute el modelo de ingreso. Y la gran pregunta es si uno horizontaliza, es si va a aceptar colaterales en el Poder Judicial con un determinado perfil. Que yo sé con una discusión que anda dando vuelta hace algún tiempo y que la asociación... Tenemos también en respecto de eso, de entonces, horizontalizar la carrera. Horizontalizar la carrera y los colaterales. La pregunta de los colaterales son aquellos que vienen ajenos a la carrera judicial, pero que tienen que cumplir un alto perfil de ingreso, en el fondo, ¿no? Que es el modelo de 5 ministros de la Corte Suprema, que nosotros tenemos media.
Y eso en parte de nuevo tiene que ver con cuánta intensidad de comunidad legal hay ahí. Pero yo creo que no es posible discutir el modelo de academia, el modelo de ingreso, si uno no discute el modelo de carrera. Porque si no, ¿cuál es el propósito hacia el cual va a apuntar? Yo sigo insistiendo, además los números de lo que demostrarían esencialmente es que usted no puede sostener con el número de jueces que tiene hoy un modelo vertical, sencillamente. Para Julio, claro, siempre existe el temor, Julio, de cuando escuchamos a los países vecinos, entonces no volvamos a los consejos porque la experiencia latinoamericana es muy mala con los consejos, esto es lo peor. Esa es la primera reacción de las personas más conservadoras que pretenden todavía mantener el poder concentrado de la Corte Suprema como está en Chile. Entonces, solo para aclarar, nosotros estuvimos con Diego García Sayán, que tú también conoces. Nunca estuvo en la discusión peruana cuando se dejó sin efecto el Consejo de la Magistratura volver todas las atribuciones a la Corte Suprema, ni mucho menos, ¿verdad? No fue esa la discusión que se generó en Perú, ¿verdad? No, por una razón elemental. Lo que pasa es que, claro, lo que decían hace un rato, esta doble competencia de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en materia de impartir justicia y gestionar, trajo una muy mala experiencia en Perú, muy mala experiencia. Yo creo que la desconcentración y la elección de un sistema como el que gobierna hoy la elección de jueces y fiscales en Perú es un modelo interesante. El problema acá pasa por afianzar ese modelo definiendo los perfiles de quiénes van a ser las personas que eligen a los jueces y fiscales. Y ese es el gran problema que afronta hoy el modelo peruano. Otro problema, por supuesto, es, más allá del perfil, la selección. El drama del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, por supuesto, el gran drama fue que, por ejemplo, estaba integrado por colegios profesionales de abogados o no abogados. En Perú, la proliferación de universidades negocio ha dado lugar a que muchas de estas universidades que quisieran en algún momento tener un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes se imaginan qué pasó, ¿no es cierto? Varios de estos grupos, de estos núcleos de corrupción, buscaron a su consejero, ¿no es cierto? Y lo propusieron a través de colegios profesionales que eran representados por universidades negocio. Entonces, varios de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que se desmontó hace poco, obedecían a intereses de universidades negocio o de gremios muy poco formales, ¿no? Entonces, el gran problema, o los dos grandes problemas son, primero, el perfil, ¿no?, que tiene que ser muy preciso, y segundo, la forma de selección de los miembros de un consejo, ¿no? ¿Quién va a dirigir su pregunta? A María Soledad. En realidad, más que nada en la práctica del rubro donde me estoy desempeñando hoy en día, que es más que nada familia, sucede, y es un consenso común entre los abogados que se desempeñan en esa área, que los jueces de familia algunos son bien omnipotentes, por así decirlo, y se escudan en este tema de la informalidad del procedimiento, en pocas palabras, hacer lo que quieren, en resumidas cuentas. Y eso ha hecho que dentro de los abogados se genere hasta el rubro, o sea, la práctica de, oye, ojalá que no me toque este tribunal porque está tal juez. O incluso cuando toca un juez en específico, los abogados se ponen de acuerdo para no entrar a esa audiencia, porque saben que ese juez no es un juez con criterio, por así decirlo, o al menos que se apegue a la norma, sino que es casi que como se levantó, lamentablemente. Y esta situación es a la que yo quiero asociar con el tema de la comunidad legal, en que ¿de qué manera podemos los abogados que nos desempeñamos en la litigación propiamente tal, sobre todo, por ejemplo, en este caso, en el rubro de familia, tener algún tipo de injerencia en los jueces o en la calificación de los jueces que participan en esas áreas?
que es lo que finalmente a la mayoría le preocupa, y que no tenga que estar pasando esto de que o tratemos de revertir lo que dejó tal juez en la corte y probar suerte finalmente, porque muchas veces pasa que la corte dice sus resoluciones son atendió a la proximidad de la audiencia que se resuelve en ella. Entonces ni siquiera la corte es capaz de resolver falencias que está teniendo en primera instancia, sobre todo la sede de familia, que es donde yo me desempeño y donde puedo opinar finalmente. Pero como que ese feedback entre la comunidad legal y el tema de calificación de jueces, ¿de qué manera podría, bajo sus propuestas, integrarse para la calificación de jueces y finalmente también ver la posibilidad de hacer como una renovación en esos jueces? Bien compleja la situación que describes, pero se me ocurren algunas alternativas en que nosotros debiéramos de potenciar de alguna manera y que tienen que ver justamente con esta concentración de poderes, ¿no? Primero, probablemente una separación de estos poderes y una dedicación exclusiva a la labor jurisdiccional pudiera incentivar a una concentración en resolver conforme a derechos de forma más estricta y con mayor dedicación. Pero también se me ocurren dos vías en las que nosotros podríamos intentar al menos disminuir esta situación. Una es esta elaboración de sistemas que permitan una evaluación entre pares en relación a los propios jueces para apoyar su buen desempeño. Algunos ejemplos de los que hemos conversado, que una comisión conformada, una comisión o 2 personas o 3 personas máximo, que acudan a estas audiencias, que verifiquen el comportamiento y que se le hagan sugerencias de cómo, porque esto siendo una cuestión entre pares no debiera de involucrar ni sanciones ni ningún tipo de observaciones jerárquicas o de imposición, sino que por el contrario, y que pudieran sugerirse algunas modificaciones en su comportamiento porque estas situaciones significan consecuencias desfavorables no solamente para el sistema y para la causa en particular, sino que también para la institución en general. Por una parte. Y por otro lado también hemos estado advirtiendo la carencia de algún tipo de canal que permita reclamos o denuncias en algún tipo de espacio protegido que no le signifique de alguna manera alguna reprimenda, por así decirlo, a quien denuncia. Yo creo que en eso también tenemos que avanzar. Sobre todo en pequeñas ciudades, en donde son prácticamente los mismos actores a diario los que se enfrentan a jueces o a ministros, y entonces también eso les significaría alguna reprimenda o alguna situación que pudiera perjudicar su labor como abogado litigante. Yo creo que también tenemos que avanzar en esos espacios. ¿Puedo hacer un par de cosas? ¿Sabe qué? Yo tengo un problema con su pregunta, porque para eso está el Colegio de Abogados. Y porque la verdad sea dicha, si la comunidad local no se organiza, francamente vamos a seguir con este tipo de eventos. Ahora, esto tampoco se trata de andar haciendo acusete de jueces. Es que yo creo que uno que tiene que acostumbrarse en un sistema relativamente civilizado es que uno puede iterar objeciones, uno puede iterar mecanismos de solución, porque yo creo que hay que distinguir a los abogados que tienen responsabilidades públicas del público, ¿no? Que son dos cosas distintas, creo yo. Yo diría que por eso es importante el Colegio de Abogados. Y yo lo he dicho de un modo... Sí, yo creo que se han enojado, pero yo creo que el Colegio de Abogados debe dejar de ser un club social y transformarse en una organización gremial que tenga incidencia en el debate. Y lo otro, que es importante, es que las facultades de Derecho, este es un tema que a nosotros lo que nos importa a la Facultad de Derecho, de ser franco, es la postulación a los cursos de la academia y a veces. Entonces tampoco nosotros hemos generado capacidad crítica. Y esa es mi crítica a la comunidad legal. La comunidad legal tiene una obligación de autoorganización para este tema, que es la única que le permite un mecanismo razonable, porque de lo contrario esto se transforma en un problema como de buzón de denuncia. Y yo creo que el problema del buzón de denuncia es un problema de los usuarios, no de los abogados. Esa es mi humilde opinión. Ahora sí, la última pregunta. Hola, buenas tardes. Para Luis.
Luis, yo soy fiscal adjunta, estaba contigo haciéndose algunas preguntas tiempo atrás. Mi pregunta es, quiero saber qué opinas tú sobre el sistema de nombramiento de los fiscales regionales y si no hay voces cercanas, o al menos, o por último lejanas, de un cambio o modificación en ese sentido. A ver, yo creo que nosotros estamos en un momento en que nosotros tenemos varios sistemas de nombramiento judicial o nombramientos asociados al sector justicia, que uno podría hacer análisis comparativo y decir si han funcionado bien, mal, más o menos, en el fondo, ¿no? Uno son los sistemas de nombramiento de jueces, otro es el que tenemos en la Corte Suprema, otro es en el caso de fiscales. Les quiero decir que tenemos un sistema de nombramiento para los jueces del Tribunal Ambiental que parecía ser la última generación de nombramiento, pero lo único que ha hecho es generar retraso en el sistema de nombramiento, en fin. Teóricamente uno podría decir que en el caso de... El problema del Ministerio Público es un problema de autorreproducción. Hay un problema de endogamia que es brutal. Y el problema de las endogamias en general es que, como son juegos repetidos en el tiempo, entonces generan mecanismos de negociación de que, bueno, si hoy por ti, mañana por mí, en términos simples. Y el mejor ejemplo son las sillitas musicales, que es un mecanismo desviado de interpretar la ley, ¿no? O sea, es evidente. A mí, lo que yo creo que el problema que tiene el Ministerio Público no es el sistema de nombramientos, sino que al final del día es el mecanismo de gobierno interno. Y yo quiero decir, porque a mí, yo insisto en que no nos olvidemos de dónde venimos. El modelo de un Ministerio Público autónomo con los sistemas de nombramiento que nosotros tenemos se hizo inmediatamente de la reforma constitucional, o pegado a la reforma constitucional de la Corte Suprema. Nosotros lo que teníamos era un modelo de justicia a finales de los 90. Son reformas que están muy pegadas y son más o menos las mismas personas que trabajan en ellas. Y autonomizar todo lo posible pareciera ser la mejor, parecía ser la mejor solución para el Ministerio Público. Hoy día uno tiene mecanismos de corrección porque además las burocracias logran niveles de madurez muy distintos. Ustedes también tienen un problema de carrera muy serio. Pero yo creo que la naturaleza en ese caso es distinta. Y la razón por la cual es distinta es porque yo vuelvo a insistir en que el caso del Poder Judicial uno tiene que analizarla como organización burocrática donde hay un valor que es preferente a todos los demás, que es independencia. Que no es un atributo que uno tiene en el caso del Ministerio Público o la Administración Pública. El tema de independencia define que yo no puedo homologar cualquier sistema de selección. De hecho, si yo ocupara un mecanismo similar a servicio civil, de hecho en el caso de los británicos lo hicieron así, los británicos tienen un modelo de nombramiento de jueces similar al servicio civil, pero que es separado de ese modelo. O sea, toma las mejores experiencias de él, pero lo traslada a la idoneidad para garantizar independencia judicial. Yo creo que esos son fundamentalmente mis puntos. Esos son casos de nombramientos intermedios que son problemáticos también. Eso. Bueno, queremos agradecer nuevamente la presencia a los tres expositores y también a quienes han participado en la actividad de hoy. En nombre de la Asociación Regional de Magistrados en la Regional Santiago, en su calidad de presidenta, agradezco nuevamente a quienes han convocado y los invito a participar de un coffee break y podemos seguir conversando ya de manera más personalizada. Muchas gracias.